Los dedos, nudos de artritis y memoria, se deslizan sobre las cuerdas de la vieja guitarra española. No son los dedos de un anciano cualquiera. Son los de un cartógrafo del dolor, trazando mapas de melancolía en el silencio de un ático que grita riqueza y soledad. El sonido que nace es un lamento, un alma hecha vibración que flota en el aire estéril de la habitación. Estoy sentado en un sillón de diseño que debe costar más que el apartamento donde viví los primeros 30 años de mi segunda vida. Visto unas gafas oscuras, impersonales y caras, un simple suéter de cachemira. Mi rostro es una máscara de serenidad estoica, pero la música, mi música, es un aullido de agonía. Frente a mí, despatarrado en un sofá de cuero blanco, está Leo. 28 años, un traje a medida que abraza sus hombros con la arrogancia del éxito recién acuñado, y un vaso de whisky de Malta en la mano. Mira su reloj, un Patek Philippe que sé, con certeza matemática, que compró con mi dinero. Su impaciencia es un insulto silencioso a la melodía. «Julián, basta ya», dice, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Ha sido precioso, de verdad, pero tenemos asuntos que atender. Los abogados han enviado el contrato final para la venta de todo tu catálogo musical. ¿Recuerdas que lo hablamos? Esto asegurará tu vejez. No más conciertos, no más giras agotadoras. Descanso total. Mis manos caen, silenciando la guitarra. El eco de la última nota muere en la inmensidad del salón. ¿Todo el catálogo?», pregunto, mi voz un susurro ronco, el sonido de la arena sobre la piedra. Dijiste que eran solo los derechos de una canción para una película. Leo se levanta con una fluidez felina. Se acerca, su sombra cubriéndome. Pone una mano en mi hombro, un gesto que pretende ser paternal, pero que se siente como el peso de una jaula. «Vamos, viejo, la memoria te falla». Lo discutimos a fondo. Es un negocio monumental, millones. He cuidado de ti, siempre lo he hecho. Mira, solo tienes que firmar aquí. Es una formalidad. Desliza una gruesa pila de documentos sobre mis rodillas y pone un bolígrafo en mi mano, guiándola con una fuerza sutil pero firme hacia la línea de puntos. El olor a papel caro y a su colonia de sándalo me revuelve el estómago. Quiero que me lean el contrato. Insisto, mi voz apenas audible. Leo suelta una risa, pero es un sonido sin calor, un crujido de hielo. Sus ojos, lo sé sin verlos, son dos esquirlas de acero. ¿Quién te lo va a leer? ¿Yo? No tengo tiempo para esas tonterías, Julián. ¿Confías en mí o no? Soy como un hijo para ti. Te saqué de la calle. Todo lo que hago, lo hago por tu bien. Presiona el bolígrafo contra mis dedos con más fuerza. Mi mano tiembla. Una coreografía de vejez y rabia contenida. Lentamente trazo mi firma. Una cicatriz de tinta sobre el papel. En el instante en que termino, Leo arrebata los documentos, sus labios curvándose en una sonrisa de triunfo depredador. «Perfecto», dice. «Ahora descansa. Mañana tienes un gran día, el concierto de despedida. Da un buen espectáculo, viejo. El último». Se da la vuelta y se marcha, sus pasos resonando en el mármol. Me deja solo, una estatua en una habitación inmensa y vacía. El silencio es ahora más pesado que nunca. La cámara de mi mente se acerca a mi rostro inmóvil. Permanezco así durante un minuto entero.
escuchando el latido de mi propio corazón, un tambor de guerra en la quietud. Entonces, muy lentamente, casi imperceptiblemente, levanto la mano y toco el pequeño medallón de plata que cuelga de mi cuello. No es una joya, es un interruptor. Me quito las gafas. Mis ojos, claros, penetrantes y llenos de una furia glacial, miran directamente hacia adelante, hacia la ventana que refleja mi figura solitaria. No están ciegos, nunca lo han estado. Han visto cada gesto, cada mentira, cada traición. Han sido testigos de todo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Se equivocan. La verdadera justicia se sirve en un escenario al rojo vivo, bajo la luz cegadora de los focos, cuando el mundo entero te está mirando. Pero si crees que la historia termina con un villano castigado y un héroe redimido, te equivocas de nuevo. La vida es mucho más compleja, mucho más sucia, y ahora que sabes mi secreto, ahora que has visto a través de mis ojos, dime qué harías tú en mi lugar. Hace 2 años mi universo era la Plaza Mayor de Madrid. El sol de la tarde dorando las fachadas, el murmullo de los turistas, el olor a calamares fritos mezclado con el perfume de alguna dama elegante. Yo era parte de ese paisaje, una figura inmóvil en un rincón, con mi guitarra y mi estuche abierto. Era el ciego de la plaza, el ángel de la guitarra, motes que los habituales me habían puesto. La ceguera era mi disfraz, mi escudo, mi penitencia. 30 años llevaba vistiéndola, y se había convertido en una segunda piel. Era una actuación constante, un ejercicio de memoria muscular y sensorial. Había aprendido a navegar el mundo por el sonido de los pasos, por el calor del sol en mi cara, por la vibración del suelo bajo mis pies. Era una cárcel, sí, pero una que yo mismo había construido, ladrillo a ladrillo. A mi lado siempre estaba Leo. Cuando lo encontré, era un chaval flaco y hambriento, con la astucia de la calle en los ojos y los bolsillos vacíos. Merodeaba por la plaza, viviendo de pequeños hurtos y de la caridad. Vi en él un reflejo distorsionado de mi propia juventud perdida, una energía descarriada que, con la guía adecuada, podría convertirse en algo bueno. O eso creía. Lo acogí. Se convirtió en mi lazarillo, mi ayudante, mi autoproclamado protector. Nuestra relación era un simbiosis extraña. Yo le daba un propósito y un techo, y él me guiaba por las calles y me protegía de los carteristas, sin saber que el mayor ladrón era él. Cada día, al final de la jornada, mientras contábamos las monedas y los billetes arrugados del estuche, su mano era siempre un poco más rápida, siempre desviando una parte de la recaudación a su propio bolsillo. Lo consideraba su comisión, su parte justa del botín, y yo lo sabía, cada vez. Mi apartamento de entonces era un pequeño estudio en Lavapiés, un caos de libros, partituras y el olor a café rancio. Por la noche, cuando el mundo creía que el ciego dormía, la verdadera vida comenzaba. Me quitaba las gafas y la tensión de mis músculos faciales se relajaba. Me sentaba frente a un viejo monitor de ordenador y conectaba un pequeño dispositivo a la guitarra. La roseta, el agujero en el centro del instrumento, no era solo una boca para el sonido. Era un ojo. Una microcámara de alta definición grababa todo lo que tenía delante. Veía las caras de los turistas, las monedas cayendo, y sí, veía las manos rápidas de Leo,
sus miradas furtivas para asegurarse de que mi rostro, ciego, no se movía. Cada noche repasaba las grabaciones, no con ira, sino con una profunda y amarga tristeza. Estaba fracasando. Intentaba salvar a un alma perdida, pero solo estaba alimentando a un monstruo en ciernes. A veces, la pantalla del ordenador no mostraba las calles de Madrid, sino los fantasmas de mi pasado. Flashbacks les llaman. Para mí, eran heridas que nunca cerraban. Me veía a mí mismo, 30 años más joven, con el pelo negro y una arrogancia afilada en la mirada. Adrián Vázquez, el genio financiero. El mago de los números que podía hacer que el dinero apareciera y desapareciera a voluntad. Mi cliente era Ricardo El Sombra Vargas, líder de uno de los cárteles más poderosos de Colombia. Yo no traficaba, no mataba, yo lavaba. Convertía el dinero manchado de sangre en activos legítimos, en fundaciones benéficas, en imperios inmobiliarios. Me decía a mí mismo que solo era un contable, que mi trabajo era amoral, no inmoral. Una mentira cómoda que me permitía dormir en sábanas de seda. Hasta una noche. Una reunión en una finca a las afueras de Bogotá. Un error en un envío. Un subordinado que había hablado de más. Vi a Vargas, un hombre de modales exquisitos y ojos muertos, dar una orden con un simple gesto de la cabeza. Vi lo que sus hombres hicieron. No fue rápido, no fue limpio. Fue una demostración de poder brutal y primitiva. Esa noche, el castillo de naipes de mi autoengaño se derrumbó. Vi las caras de las víctimas anónimas, las vidas destrozadas por el dinero que yo limpiaba. Al día siguiente, Adrián Vázquez murió en un trágico accidente de navegación. Su yate explotó en alta mar. No encontraron cuerpo. Yo, mientras tanto, ya estaba en un avión de carga con destino a Europa, con una nueva identidad y una memoria USB en el bolsillo. Esa pequeña pieza de plástico contenía la arquitectura financiera completa del imperio de Vargas. Mi póliza de seguro, mi arma del juicio final, y elegí la ceguera. Fue mi penitencia. Si mis ojos habían ignorado la maldad que financiaba, entonces no merecía ver la belleza del mundo. Me despojé de todo lo que era Adrián Vázquez y me convertí en Julián, el músico callejero. Un fantasma que tocaba para otros fantasmas. Pensé que así podría expiar mis pecados, en el anonimato y la pobreza. Pero el destino, o quizás el diablo, tiene un retorcido sentido del humor. El catalizador del cambio no fue un mafioso ni un ladrón. Fue una mujer joven con un teléfono móvil y un olfato infalible para las historias. Se llamaba Sofía. Era una periodista freelance, una documentalista con más ambición que presupuesto. Un día, mientras buscaba una historia humana para un concurso online, me escuchó tocar en la plaza. La vi a través de mi cámara Rosetta. Se quedó quieta durante 3 canciones completas, su expresión cambiando de la curiosidad a la fascinación y finalmente a una emoción palpable. No me echó una moneda. Sacó su teléfono y grabó. El vídeo, titulado El ángel ciego de la Plaza Mayor, se hizo viral en cuestión de horas. Era crudo, mal iluminado, con el ruido de fondo de la ciudad, pero capturaba algo, la yuxtaposición de mi supuesta fragilidad y la fuerza de mi música. La gente compartió la historia del viejo músico ciego que regalaba su arte en el corazón de Madrid. De la noche a la mañana,
Julián dejó de ser un músico callejero para convertirse en un fenómeno. Leo vio el oro donde yo solo veía peligro. En menos de una semana, había registrado el nombre Maestro Julián. Había creado perfiles en redes sociales y se había autoproclamado mi manager exclusivo. «Es nuestra oportunidad, viejo», me decía, sus ojos brillando con una fiebre que yo conocía demasiado bien, la fiebre del dinero fácil. «Vamos a salir de este agujero. Te lo mereces». Y el dinero llegó, a raudales, ofertas para conciertos privados, para festivales, para grabar un disco. Nos mudamos de mi pequeño estudio en Lavapiés a ese ático desalmado con vistas a la Gran Vía. Fue una decisión calculada por mi parte. La fama era un foco de luz peligroso que podía atraer a mis fantasmas del pasado, pero también era la única herramienta que tenía para intentar darle a Leo la vida que nunca tuvo, para ver si la abundancia podía saciar su codicia o si, por el contrario, la haría infinita. Permití que sucediera, pero me preparé. El nuevo apartamento se llenó no solo de muebles de diseño, sino de una nueva red de vigilancia, mucho más sofisticada. Micrófonos en las lámparas, cámaras en los marcos de los cuadros, en los libros de la estantería. El ático se convirtió en mi panóptico personal. En medio de ese torbellino de fama y lujo, había un único ancla a la realidad, un único puerto seguro: Elena. Era la dueña de El Rincón de Elena, una pequeña cafetería de barrio, no lejos de la Plaza Mayor, donde yo solía tomar mi café matutino durante años. Elena era una mujer de unos 60 y tantos, con manos fuertes de tanto trabajar y una mirada que no se dejaba engañar por las apariencias. Era la única persona que conocía mi ceguera de antes de la fama. Nunca le conté mi secreto, pero ella nunca me trató como a un inválido. Hablábamos de música, del tiempo, de la vida. Era mi amiga. Cuando Leo entró en escena, Elena lo caló al instante. Vi en mis grabaciones cómo lo miraba cuando venía a recogerme a la cafetería, con una desconfianza instintiva que el encanto superficial de Leo no podía penetrar. «Ese chico brilla demasiado, Julián», me dijo una vez en voz baja, mientras Leo estaba en el baño. «Ten cuidado. Las cosas que brillan mucho a menudo son solo de latón». Sus palabras fueron proféticas. Elena se convirtió en mi brújula moral, el último vestigio de la vida sencilla que había dejado atrás. Y para Leo, se convirtió en un obstáculo, una molesta testigo de un pasado que él quería borrar. La avaricia de Leo no creció de forma lineal. Lo hizo de forma exponencial. El dinero no lo sació, lo emborrachó. Se volvió adicto al poder que le daba. Pasó de robar billetes del estuche de la guitarra a desviar miles de euros de los contratos de los conciertos. Creó empresas fantasma en paraísos fiscales. Falsificó informes de gastos. Me presentó documentos que, según él, eran permisos rutinarios, pero que en realidad le cedían cada vez más control sobre mis derechos y mis finanzas. Y yo, el ciego indefenso, firmaba todo lo que me ponía delante. Cada firma era una gota más en el vaso de mi paciencia. Cada noche, en la soledad de mi estudio de grabación personal, archivaba las pruebas, conversaciones telefónicas grabadas, copias de los documentos fraudulentos, capturas de pantalla de sus cuentas bancarias secretas. Estaba construyendo un caso, pero aún no sabía para qué tribunal.
El punto de inflexión fue una de mis composiciones, una pieza que había titulado Ecos de Madrid. Era mi melodía más personal, una destilación de mis años en la plaza, llena de nostalgia y melancolía. Leo la escuchó, la grabó en una de nuestras sesiones y a mis espaldas la registró a su propio nombre. Contrató a un productor de moda, le añadió una base electrónica insulsa y la lanzó como su propio sencillo debut. Leo Vidal Fit, Maestro Julián. El mundo creyó que el joven y brillante manager también era un genio musical que había descubierto y pulido el talento de un viejo artista callejero. La canción fue un éxito masivo. Leo se convirtió en una estrella por derecho propio, el rostro del Sonido Madrid. Se robó mi alma y la vendió en el mercado pop. Mientras la fama de Leo se disparaba, su desdén por mi único vínculo con el pasado, Elena, se convirtió en una hostilidad abierta. Su pequeña y auténtica cafetería ocupaba un local en una esquina privilegiada, un lugar perfecto para el nuevo y exclusivo club que Leo soñaba con abrir. Un día se presentó allí con la arrogancia de un conquistador. Le hizo a Elena una oferta de compra ridículamente baja, casi un insulto. Vi la escena más tarde, grabada por un pequeño micrófono que yo había olvidado en mi abrigo, el cual Elena guardaba amablemente detrás del mostrador. «Elena, querida, seamos realistas», le dijo Leo, recorriendo el local con una mirada despectiva. «Este sitio es encantador, a su manera. Pero es una reliquia. Yo te ofrezco la oportunidad de jubilarte con dignidad». Elena, secando una taza con un paño, ni siquiera levantó la vista. «Mi dignidad no está en venta, Leonardo, y mi cafetería tampoco. Ahora, si no vas a tomar nada, tengo clientes que atender». La sonrisa de Leo se desvaneció. «No entiendes cómo funciona el mundo, ¿verdad? Esto no es una negociación, es una notificación». Días después, la cafetería de Elena fue asediada. Inspecciones de sanidad sorpresa, quejas anónimas de ruidos, problemas repentinos con la licencia. Era una campaña de acoso orquestada por Leo y sus abogados para ahogarla económicamente. Una tarde, me escapé de mi jaula de oro y fui a verla. La encontré sentada en una de sus mesas, rodeada de papeles y notificaciones. Tenía los ojos cansados, pero la mandíbula apretada con determinación. «Es él, ¿verdad?» «Drenia», me preguntó sin rodeos. «El chico de oro», asentí lentamente. «No voy a rendirme, Julián», dijo, su voz firme como una roca. «Este lugar me lo dejó mi marido. Es mi vida. Si quiere guerra, la tendrá». En ese momento Elena dejó de ser simplemente mi amiga. Se convirtió en mi aliada. La guerra de Leo contra ella la había transformado en su enemiga personal. Una mujer con nada que perder y con una voluntad de hierro. La batalla ya no era solo mía. La apropiación de Ecos de Madrid fue la gota que colmó el vaso. La audacia, el descaro de robarme no solo el dinero, sino el alma, encendió algo en mí. Decidí que la observación pasiva había terminado. Era hora de actuar. Pero mi mente, la mente de Adrián Vázquez, el estratega, me advirtió en contra de un ataque frontal. Decidí probar las aguas, lanzar una advertencia, una pequeña venganza para ver cómo reaccionaba. Quería creer que un susto podría ser suficiente para que recapacitara. Qué ingenuo fui. Usando mis antiguas habilidades,
creé una identidad digital anónima. A través de una red de servidores proxy y desde un cibercafé en el otro extremo de la ciudad, filtré información sobre algunas de las evasiones fiscales más flagrantes de Leo a un conocido bloguero financiero, uno de esos justicieros de la red que se deleitan en exponer a los nuevos ricos. La información era precisa, documentada, irrefutable. El bloguero la publicó y durante 48 horas se desató una pequeña tormenta mediática. El manager de oro, un evasor de impuestos. Los titulares eran jugosos. Me senté en mi ático, escuchando las noticias en la radio, sintiendo una punzada de satisfacción. Pensé, ahora verá, ahora tendrá miedo. Pero subestimé por completo en qué se había convertido Leo. Ya no era el raterillo de la Plaza Mayor que se asustaba con la sombra de un policía. Era una corporación, una marca, un producto rodeado de un ejército de profesionales cuya única misión era proteger la inversión. Vi la contraofensiva desplegarse en tiempo real a través de las cámaras y micrófonos de mi propio hogar. Vi a Leo reunido con su equipo de crisis. Abogados carísimos, publicistas con sonrisas de tiburón. No había pánico. Había estrategia. Lanzaron un comunicado de prensa impecable, hablando de errores contables de un equipo anterior, de una campaña de desprestigio por parte de competidores envidiosos. Donaron una suma considerable a una organización benéfica, un gesto de buena fe. El abogado de Leo apareció en todos los programas de televisión, hablando con una seguridad aplastante sobre la integridad de su cliente. La escena que lo cambió todo fue una que grabé en el despacho de Leo, dentro del ático. Estaba celebrando con su equipo. El whisky corría. Las risas eran estridentes. Algún pobre diablo pensó que podía hundirme con una filtración de mierda, dijo Leo levantando su copa. Un idiota ingenuo. Ni siquiera saben jugar a este juego. Su publicista le dio una palmada en la espalda. El público tiene memoria de pez, Leo. Mañana, todo esto será olvidado. La gente no quiere héroes limpios. Quieren ganadores. Esa noche, mientras revisaba esa grabación, una ola de frío me recorrió. No era ira, era terror y, extrañamente, claridad. Había cometido un error de cálculo garrafal. Mis ataques puntuales eran inútiles, como intentar derribar un rascacielos con un tirachinas. Leo no era una persona. Era una fortaleza construida con dinero, mentiras y relaciones públicas. Para derribar una fortaleza así, no bastaba con un pinchazo. Hacía falta una demolición controlada. Una ejecución pública. En ese momento mi misión cambió. Mi paciencia dejó de ser pasiva y se convirtió en una estrategia activa y despiadada. Ya no se trataba de darle un susto. Se trataba de acumular un arsenal de pruebas tan devastador, tan innegable, que cuando lo usara, no quedara piedra sobre piedra. Dejé de ser una víctima que documentaba su dolor y me convertí en un cazador que afilaba su arma para un único y certero disparo. El objetivo ya no era la corrección, sino la aniquilación total. Mi fama, impulsada por el éxito de la canción que Leo me había robado, alcanzó niveles estratosféricos. Revistas internacionales, entrevistas para la BBC, una nominación a los Grammy Latinos. Yo era el maestro Julián, el milagro ciego, y con cada nuevo laurel, la soga alrededor de mi cuello se apretaba.
porque el rostro de Julián, el fantasma, estaba ahora en todas partes. Mientras tanto, Sofía, la periodista que había iniciado todo, no estaba satisfecha. Los publicistas de Leo le concedían entrevistas superficiales, llenas de anécdotas edulcoradas y respuestas preparadas. Pero su instinto le decía que la historia real era mucho más oscura. Consiguió financiación para un documental en profundidad sobre mi vida. Leo, viendo en ello una oportunidad de oro para cimentar su propia leyenda como mi descubridor y salvador, aceptó. Pero con una condición: él tendría el control total sobre el acceso y el contenido. Fue un error por su parte. Darle a Sofía acceso, aunque fuera limitado, fue como dejar a un lobo entrar en el gallinero. Ella empezó a notar las grietas en la fachada, mi extraña apatía en las entrevistas, el lujo insultante en el que vivía Leo, en contraste con mi sencillez. La forma en que él respondía a las preguntas dirigidas a mí. Un día, Sofía se saltó el protocolo y fue a visitar la cafetería de Elena, buscando testimonios del viejo Julián. Elena, que ya era mi aliada en la sombra, le contó todo sobre la campaña de acoso de Leo, sobre cómo estaba intentando arruinarla. Sofía empezó a cavar. Se convirtió en un factor incontrolable, una tercera fuerza en nuestro tablero de ajedrez. Su investigación era una amenaza para ambos. Podía descubrir la estafa de Leo, pero también podía, sin querer, desenterrar la tumba de Adrián Vázquez y alertar a los verdaderos monstruos. Y los monstruos despertaron. A miles de kilómetros de distancia, en una lujosa hacienda en las afueras de Medellín, Ricardo el Sombra Vargas hojeaba una revista de finanzas internacionales. En la sección de cultura, una foto a toda página le llamó la atención. Un viejo músico español, ciego, que estaba conquistando el mundo. Vargas no reconoció el rostro envejecido y barbudo, pero reconoció las manos. Las manos que se posaban sobre la guitarra eran inconfundibles. Eran las manos largas y delgadas de un pianista, las manos de un genio de los números. Eran las manos de su difunto arquitecto financiero, Adrián Vázquez. Vargas se quedó mirando la foto durante un largo rato, una sonrisa helada dibujándose lentamente en su rostro. Así que el fantasma sabe tocar la guitarra, murmuró para sí mismo. Cogió el teléfono. Quiero un equipo en Madrid. Ahora. Encuentren a este músico. Vigílenlo. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usa. No lo toquen. Solo observen. El pajarito ha salido de su jaula y quiero saber a dónde vuela. La caza había comenzado. A través de mis propios contactos en el submundo digital, vestigios de mi vida como Adrián, detecté la nueva y sutil vigilancia. No eran los torpes paparazzis de siempre. Eran profesionales, silenciosos, eficientes, invisibles. Sabía quiénes eran, sabía quién los enviaba. El tiempo se me estaba agotando. Tenía que acelerar mi plan. La partida de ajedrez se había convertido en una carrera a vida o muerte contra dos relojes, el de la avaricia de Leo y el de la memoria de Vargas. Leo, ajeno a la sombra que se cernía sobre nosotros, decidió que era el momento de dar el golpe de gracia. Negoció la venta de mi catálogo musical completo a un conglomerado multinacional. 50 millones de euros. Una cifra que le permitiría desaparecer y vivir como un rey el resto de su vida.
Para coronar su triunfo, organizó un concierto de despedida en el WeThink Center de Madrid. Maestro Julián, la última nota. Las entradas se agotaron en minutos. Sería su coronación definitiva como el genio que había creado y ahora monetizado una leyenda. Fue entonces cuando ocurrió la escena que ya conoces. La noche antes del concierto, en el ático, me obligó a firmar el contrato final. La venta de mi alma por 50 millones de piezas de plata que yo nunca vería. En el momento en que su figura desapareció por la puerta, con los documentos bajo el brazo, supe que la fase de acumulación había terminado. Era la hora de la detonación. Cogí un teléfono de prepago, uno de los muchos que guardaba para emergencias, y marqué un número. El rincón de Elena. Respondió la voz firme de mi amiga. «Elena, soy yo», dije. «Ha llegado el momento». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz, cargada de una gravedad solemne. «¿Estás seguro, Julián? No hay vuelta atrás después de esto». «Más seguro que nunca», respondí. Él ha firmado su propia sentencia de muerte. Ahora solo tenemos que ejecutarla. ¿Está todo listo, como hablamos? Todo listo, confirmó ella. El paquete se entregará en el momento exacto. La llamada se hará. Solo tienes que dar el espectáculo de tu vida. Oh, lo daré, dije, y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Será un concierto que nadie, y especialmente él, olvidará jamás. Colgué el teléfono. Fui a mi estudio, abrí el maletín de mi guitarra y realicé una última comprobación. El pequeño proyector de alta potencia escondido en el cuerpo del instrumento. La conexión inalámbrica al sistema de vídeo del estadio, asegurada a través de un hackeo que había tardado semanas en preparar. El software que había programado para anular cualquier control manual desde la mesa de realización. Todo estaba en su sitio. Pasé el resto de la noche no ensayando música, sino editando vídeo. Fue un trabajo meticuloso y doloroso. Un montaje de 2 años de mentiras. La cámara oculta en la guitarra mostrando a Leo robando el dinero de los turistas. El audio nítido de sus llamadas a paraísos fiscales. La grabación de la reunión con sus publicistas, riéndose de mi ingenuidad. Y la pieza central, la grabación de esa misma noche, con su voz condescendiente y mi mano temblorosa firmando el contrato. La sinfonía de su traición, lista para ser estrenada ante 20.000 personas. La noche del concierto, el aire del WeThink Center vibraba con una electricidad palpable. El público rugía. Leo era el maestro de ceremonias, el héroe de la noche. Se movía entre bambalinas con la seguridad de un dios del Olimpo, recibiendo felicitaciones, sonriendo a las cámaras. Me dio una última palmada en la espalda antes de que saliera al escenario. «Rómpela, viejo, haz que lloren». Salí al escenario. La luz de un único foco me encontró en la oscuridad. El rugido de la multitud se convirtió en un silencio expectante. Me senté, coloqué la guitarra sobre mis rodillas y respiré hondo. Y entonces toqué. Toqué mi última composición como Julián. No era una canción de tristeza. Era una confesión musical. Empezó con la melancolía de mis años en la plaza. Se transformó en la furia contenida de la traición. Creció hasta convertirse en un crescendo de poder y resolución. Y finalmente, se desvaneció en una sola nota, larga y sostenida,
que colgó en el aire como una pregunta sin respuesta. El público estalló en una ovación atronadora. Leo salió al escenario, levantando mis brazos como si fuera un trofeo. Se acercó al micrófono para dar su discurso de agradecimiento, para hablar de su descubrimiento, de su visión. Ese era mi momento. Mientras él empezaba a hablar, pulsé discretamente el interruptor de mi medallón. En las 3 pantallas gigantes que flanqueaban el escenario, en lugar de las imágenes de archivo de mi carrera que Leo había preparado, apareció el vídeo. El estadio enmudeció. Vieron a Leo, más joven y desaliñado, metiendo la mano en el estuche de mi guitarra en la Plaza Mayor. Escucharon su voz en una llamada. Sí, a nombre de la sociedad en Panamá. Intrazable. Vieron la reunión con sus abogados, burlándose de mí. Y finalmente, vieron la escena de la noche anterior, en primer plano, su mano forzando la mía sobre el contrato. La multitud pasó del silencio al estupor, y del estupor a un murmullo de indignación que creció hasta convertirse en un rugido furioso. Leo se giró hacia las pantallas, su rostro una máscara de incredulidad que se descompuso en puro terror. Su sonrisa se congeló y se hizo añicos. Me miró, sus ojos desorbitados buscando una explicación. Me levanté lentamente. Me quité las gafas oscuras y las dejé caer al suelo. La luz de los focos hirió mis ojos, acostumbrados a la penumbra, pero no parpadeé. 20.000 personas vieron por primera vez el color de mis ojos. Clavé mi mirada en la de Leo y cogí el micrófono. Mi voz, ya no el susurro ronco de Julián, sino la voz clara y resonante de Adrián Vázquez, retumbó en cada rincón del estadio. Lo vi todo, Leo, dije. Cada moneda, cada contrato, cada mentira. Pensabas que yo era ciego, pero el único ciego aquí siempre fuiste tú. En ese preciso instante, como si fuera parte de la coreografía, las luces del estadio se encendieron y un grupo de policías uniformados subió al escenario desde ambos lados. Habían sido alertados por Elena, que les había entregado un dossier con una parte de las pruebas minutos antes de que comenzara el espectáculo. Se dirigieron directamente hacia un Leo paralizado. Lo esposaron y se lo llevaron entre los gritos y abucheos de una multitud que acababa de presenciar la caída de un ídolo en directo. La justicia, después de todo, se había servido al rojo vivo. En el caos que siguió, mientras el público evacuaba el estadio y los medios de comunicación se abalanzaban sobre el escenario como buitres, nadie se dio cuenta de que 2 hombres discretamente vestidos se acercaban a Elena, que me esperaba entre bambalinas. Nadie vio cómo la tomaron suavemente por los brazos y la guiaron hacia una salida de emergencia. Yo sí lo vi. Era exactamente lo que esperaba. La segunda parte de mi plan, la más peligrosa, acababa de comenzar. 1 hora más tarde, un coche sin matrícula me dejó en la entrada de un almacén abandonado en las afueras de Madrid. El olor a óxido y a hormigón húmedo llenaba el aire. Dentro, bajo la luz amarillenta de una única bombilla, la escena estaba preparada. Ricardo, el sombra. Vargas estaba sentado en una silla, tan elegante como siempre, con una calma que helaba la sangre. A su lado, de pie, estaba Elena. Uno de los hombres de Vargas la sujetaba, pero ella me miraba con una serenidad que me llenó de orgullo. No tenía miedo. Confiaba en el plan. «Adrián», dijo Vargas,
Su voz suave, casi un susurro. 30 años. Un espectáculo impresionante, debo admitirlo. La ceguera, la música, muy poético. Pero la función ha terminado. Dame la memoria USB. Me acerqué con calma, mis pasos resonando en el silencio. Me detuve a unos metros de él. La memoria USB, tal como la recuerdas, no existe, Ricardo, dije, mi voz igual de tranquila que la suya. Eso sería demasiado simple, demasiado vulnerable. Lo que tengo es algo mucho mejor. Es un sistema, un script automatizado, un mecanismo de mano muerta, como lo llaman los espías. Está alojado en una docena de servidores encriptados por todo el mundo. Si yo no introduzco un código de desactivación cada 12 horas, el sistema se activa automáticamente. Y toda la arquitectura financiera de tu imperio, cada cuenta, cada transacción, cada soborno, se publicará de forma anónima en los servidores de los principales periódicos del mundo y se enviará a la Interpol, la DEA y el Tesoro de los Estados Unidos. Tu mundo se convertirá en cenizas digitales. Vargas esbozó una sonrisa escéptica. Un farol muy elaborado, Adrián. Siempre fuiste bueno con las historias. No es una historia, repliqué. Es una demostración. Saqué mi viejo teléfono de prepago, el mismo que usé para llamar a Elena. Pulsé una única tecla. Revisa tu teléfono, Ricardo. Él frunció el ceño, sacó su smartphone y miró la pantalla. Su expresión cambió. La sonrisa desapareció, reemplazada por una incredulidad helada. Le había llegado una notificación de su banco privado en Suiza. Un fondo fiduciario en Panamá, uno de sus favoritos para operaciones opacas, acababa de realizar una transferencia de 100.000 euros. El beneficiario era la Fundación Internacional de Ayuda a las Víctimas de los Narcocarteles. Levantó la vista, sus ojos muertos ahora llenos de una furia gélida. Entendió. No era un farol, era un jaque mate. Yo tenía el control absoluto de su imperio, podía desangrarlo lentamente o destruirlo de un solo golpe. ¿Qué quieres? Drenia. Es muy simple, dije mirando a Elena y luego a él. Mi vida, la vida de mi amiga, y un pasaje seguro fuera de España para ambos. A cambio, te daré el código de desactivación permanente. Tienes mi palabra de que una vez que estemos a salvo, desactivaré el sistema y destruiré todas las copias. Tu imperio seguirá en pie. Mi guerra no es contigo, Ricardo. Era con él, dije, refiriéndome a Leo. Y ya ha terminado. Ahora solo quiero la paz que me robé a mí mismo hace 30 años. La elección es tuya, tu fortuna o tu venganza. No puedes tener ambas. Vargas se quedó en silencio, sopesando sus opciones. Era un asesino, pero por encima de todo, era un hombre de negocios, y yo le estaba presentando el mejor trato de su vida. Su imperio a cambio de 2 vidas que, para él, no valían nada. Finalmente, con un gesto casi imperceptible, asintió. El genio que él mismo había creado lo había acorralado. La partida había terminado. 6 meses después. El aire no huele a óxido, sino a granos de café recién molido, a madera de roble y al suave perfume del jazz. Estamos en Ojos Abiertos, un pequeño y acogedor club en el barrio de las Letras de Madrid. Lo abrimos Elena y yo con el dinero que recuperé del contrato fraudulento de Leo, después de un juicio que fue la comidilla de todo el país. Ya no soy Julián. He recuperado mi nombre, Adrián Vázquez. He vuelto de entre los muertos.
A cambio de mi testimonio clave contra la estructura de blanqueo y el código de desactivación de mi bomba digital, negocié un acuerdo de inmunidad total a través de un programa de protección de testigos. Ricardo Vargas y toda la cúpula de su organización fueron arrestados en una operación internacional coordinada. Sus imperios, construidos sobre la violencia, se desmoronaron. Leo cumple una larga condena por estafa, fraude y falsedad documental. Su castillo de naipes se vino abajo con un solo soplido. Estoy sentado al piano de cola que ocupa el centro del pequeño escenario. Mis dedos, que una vez contaron dinero sucio y luego tocaron lamentos en la oscuridad, ahora se deslizan sobre las teclas de marfil, improvisando una melodía suave y esperanzadora. A mi lado, en la barra, está Elena. Ya no es solo mi amiga, es mi socia en la vida y en los negocios. Su cafetería sigue en pie, más concurrida que nunca, un símbolo de su resistencia. Pero sus noches las pasa aquí, dirigiendo el club con la misma sensatez y calidez con la que una vez sirvió cafés. Sentada en una de las mesas del fondo, con una pequeña cámara sobre un trípode, está Sofía. Su documental, que empezó como la historia de un músico ciego, se transformó en un thriller de espionaje y justicia poética que ha ganado premios en todo el mundo. Ahora está rodando las últimas escenas, el epílogo. La historia de un hombre que tuvo que engañar al mundo entero para poder, finalmente, ser sincero consigo mismo. Una joven guitarrista, una chica con un talento increíble que descubrimos tocando en la misma plaza donde yo pasé tantos años, sube al escenario para su turno. Me sonríe, y yo le devuelvo la sonrisa. Una sonrisa genuina, sin sombras, sin máscaras. Mis ojos ahora solo ven la música, la luz cálida del local, el rostro de la mujer que amo. Estoy libre de mi pasado, de mis mentiras, de mi venganza. Ya no soy un fantasma ni un justiciero. Soy simplemente un hombre que, después de 30 años, ha vuelto a aprender a mirar el mundo sin gafas oscuras. Un hombre que ha encontrado la paz, no en el silencio, sino en el sonido de un nuevo comienzo. Y mientras la música llena la sala, me pregunto dónde llegará esta historia. Sé que ha cruzado fronteras, que se ha contado en muchos idiomas, y por eso siento curiosidad. Ahora que mi viaje ha terminado y el tuyo, como oyente, también, dime desde qué ciudad me estás escuchando.